Bien, buen día. Como vemos esta semana, tal vez es la semana más pesada, más llena de datos e información, yo diría de este trimestre, de este último trimestre, incluso del año. Tenemos entrega de resultados de prácticamente 5 de las 7 grandes magníficas, 7 compañías que cuestan cerca del 40% del Standard Poor's 500. Adicionalmente tenemos la reunión de la Reserva Federal y finalmente la reunión entre Trump y Xi que se va a llevar a cabo en Corea, donde muy seguramente este, podamos ver si se llega a un consenso o no y a un acuerdo económico entre Estados Unidos y China. Pues bien, iniciemos. La semana anterior se dio a conocer ese dato de inflación, un dato de 3%. Recordemos que lo habíamos analizado muy bien y estábamos como a la expectativa incluso de que ese dato fuera menor al esperado. Le recuerdo, el dato esperado era de 3,1%. Y pues sí, nos sorprende ese dato de 3, sorprende al mercado, impulsa no solamente el mercado accionario, sino que también favorece el desempeño de los bonos a nivel global y lo que vamos a ver esta semana, el día viernes, es que se va a dar a conocer o se va a publicar la inflación núcleo o el famoso PCE. Entonces, está el mercado pendiente de esa información, de lo que ocurra pues ese día viernes, pero de manera anticipada, pues le recuerdo hoy a partir del mediodía y mañana a las 2 de la tarde hora en Nueva York ya se darán a conocer las decisiones de la Reserva Federal en cuanto al movimiento de tasas de interés, sobre los cuales pues hay en la actualidad, miren ustedes, para el 29 de octubre una probabilidad del 98% de que efectivamente la Reserva Federal haga esa reducción que el mercado espera. Y esto va más con base, o está más ligado, digamos, a que esas presiones inflacionarias que se tenían por la causa de los aranceles, pues han minimizado. Sin embargo, les recuerdo que para Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, y bueno, los miembros de la Reserva Federal de manera general, lo más importante en este momento tiene que ver con los riesgos laborales y desafortunadamente, pues por el tema del cierre del gobierno que aún persiste, pues no tenemos información, digamos, tan relevante que se publica todos los viernes como las nóminas no agrícolas. Entonces, desde este punto de vista, digamos, por la falta de información, yo creo que sobre el factor o la variable macroeconómica más importante en este momento para la Reserva Federal, que es todos estos datos de empleo, pues podríamos tener un sesgo. Eso lo vamos a escuchar mañana por parte de Powell, pues porque no hay información, pero por otro lado, pues tenemos la inflación y esos datos previos también de crecimiento económico, etcétera, que hemos visto, que le dan, yo creo, cierta tranquilidad, por lo menos a la Reserva Federal, de reducir su tasa de interés. Ahora bien, fíjense ustedes que en este momento en particular, lo que han mencionado los diferentes analistas es que una reducción en este momento, podría ser la penúltima del año. Miren ustedes que para diciembre se espera otra reducción adicional que nos dejaría ya sobre la zona del 3,5% en la tasa de referencia. El mensaje que se escucharía o es lo que se espera es que efectivamente hay confianza sobre el crecimiento económico en Estados Unidos. Hay confianza sobre el desempeño de la inflación en el largo plazo. Y sobre ese particular de la inflación en el largo plazo, la expectativa de desempeño de inflación para el próximo año se ubica muy cerca, pues no allá en el 2%, pero se ubica ya sobre un 2,5% para algunos analistas. Yo diría que está la base o el promedio de desempeño de inflación para el año 2026. Sí espera que en algún momento de la historia, en algún momento del año 2026, vaya a buscar esa zona del 2,5 o por debajo incluso del 2,5. Entonces sí son buenas noticias, digamos, en lo que tiene que ver con inflación.
El primer componente entonces es este, el primer componente de esta reunión es este. La inflación está controlada, es como el resumen, y lo hemos visto reiterado por los datos macro reales, por cuanto la Reserva Federal tiene fuerza para tomar esa decisión o tiene herramientas o tiene elementos de juicio para tomar la decisión de reducir esa tasa de interés y enviar un mensaje contundente que en el mes de diciembre muy seguramente la va a enviar. Lo que ya se espera de manera definitiva es que la tasa del tesoro para el plazo de un año se ubique sobre el nivel del 3%, que son estas dos reducciones que no están muy claras aquí para el año 2026. Ustedes pueden ver que las probabilidades están muy bajas, pero la zona sí es sobre ese 3%. Entonces, simplemente les recomiendo estar muy mañana a la rueda de prensa, 2:30 de la tarde, hora de Nueva York. El segundo componente de esta semana es lo que les mencionaba de las 7 magníficas. Estas compañías, pues efectivamente representan el 40% del índice Standard & Poor's 500. Ahora, lo más interesante de ver aquí es cómo esa representación de capitalización de mercado del 40% han validado o ya se está, digamos, anticipando porque las compañías que ya han entregado resultados han presentado utilidades 86% mejor a lo que esperaban los analistas. Entonces, cuando uno tiene, digamos, así sean muy pocas empresas que han entregado, bueno, a excepción de Tesla, que entregó unos resultados malos, estas compañías de manera particular están muy impulsadas por todos sus acuerdos que están relacionados directamente con el tema de inteligencia artificial, donde OpenAI, ChatGPT han sido, digamos, centrales, y incluso los acuerdos que han realizado o que se han dado a conocer mejor la última semana con la Casa Blanca y con diferentes centros de energía, centros de los centros, digamos, donde se procesa la información, centros de procesamiento o los data centers, que digamos, donde se ha acordado con el gobierno que van a tener algún tipo de beneficio en las tarifas de energía para poderlos construir dentro de Estados Unidos y irlos a construir en otros países, pues eso sí ha, digamos, generado que las personas estén mirando todavía, y incluso Goldman Sachs el día de ayer emitió un reporte donde dice, oiga, hasta ahora estamos empezando como en la época de la inversión de la IA y falta ver de pronto también lo que hemos hablado anteriormente, cuando empiezan a verse los réditos. Y esto lo menciono porque, por supuesto, como en todo, existen algunas personas que siguen hablando de la famosa burbuja de IA cuando ni siquiera estamos viendo realmente las empresas cómo lo están usando de manera, digamos, ya directa y en el largo plazo. De hecho, hasta ahora Amazon el día de ayer mencionó que había decidido ya despedir cerca de 15,000 empleados porque sus trabajos iban a ser reemplazados por IA. Y fíjense que hay un golpe nuevamente al tema del empleo que creo que puede ser un talón de Aquiles y que el tema del empleo pues hay que estar muy pendiente. Miremos acá un segundo y esta tarde, perdón, mañana en la tarde, miren ustedes, miércoles, muy después o después de la decisión de la Fed, pues vamos a tener los resultados de Meta, es decir, que los contratos de futuros o lo que pase mañana miércoles en la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, pues ya nos va a dar una luz muy interesante de decisiones de la Reserva Federal y de cómo el mercado percibió los resultados de estas primeras 3, Meta, Microsoft y Google, Alphabet. Ya con estas 3, pues yo diría que está como la primera tanda. Ahí vamos a ver el resultado de los contratos de futuros y vuelvo y reitero las decisiones de la Fed. El día jueves, pues van a estar las otras 2. Aquí está Amazon y Apple. Y el día viernes, les recuerdo, antes de la mañana, miren que pasa algo muy similar. Jueves después de cierre de mercado, ahí vamos a ver contratos de futuros otra vez moviéndose.
pero el viernes en la mañana, primera hora, cuando el mercado abra, ya vamos a tener como una lectura clara, digamos, de casi toda esta batería de información que vamos a tener durante la semana, para ya el viernes, cuando el mercado abra, tener un panorama claro. Esta lectura la doy así porque en la tercera parte que vamos a ver que tiene que ver con el análisis técnico y el nivel psicológico del Standard Poor's, se está hablando mucho de dónde puede llegar el Standard Poor's. Entonces, lo cierto es que lo que pase entre este momento, hoy, la apertura del mercado, incluso esa valorización que estamos viendo en el mercado hoy, la verdad no es muy relevante en la medida en que las noticias más importantes, reitero, van a decantarse o van a poder leerse mañana 5 de la tarde, 6 de la tarde, perdón, hora de Nueva York, y el viernes antes de la apertura del mercado de Estados Unidos. En el medio de esas dos situaciones, pues realmente no hay nada totalmente concluyente o 100% concluyente. El viernes entonces, después de darse a conocer este dato de inflación base, vamos a tener, ya el mercado va a estar muy a la expectativa de lo que vaya a ocurrir en Corea. La hora no es clara, podría pasar que el viernes cuando abra el mercado aquí pues cuando abra el mercado en Nueva York, ya sepamos algo de la reunión entre Trump y Xi Jinping. O sea, podríamos tener un fin de mes con toda la información que hemos venido estando esperando, y ahí sí, con la conclusión de qué es de lo que ha venido ocurriendo desde el mes de septiembre. Miren ustedes que cuando uno normaliza el desempeño de los 7 magníficos y lo compara contra el Standard & Poor's, pueden ver ustedes cómo a partir del mes de septiembre los 7 magníficos, por todos estos anuncios de inteligencia artificial, de creación de los data centers, cómo toda esa información impacta de manera directa el desempeño de los 7 magníficos, consecuentemente, pues obviamente jalona el Standard & Poor's, y entonces aquí es donde vamos a ver si toda esta información que estoy poniendo aquí a la derecha, si es cierto que hay un crecimiento en las ventas de Meta y Google o Microsoft cerca del 24%, si se maneja el revenue de Apple y Amazon, etcétera. Toda esta información que sobre la que el mercado está trabajando en estos momentos, pues se materializa. Y si se materializa, vendría este último componente, y es que de manera particular esta semana han venido circulando varios documentos, incluso pues que no los alcancé a poner esta madrugada, estaban Berkeley, estaba el mismo Goldman Sachs mencionando que pues independientemente de lo que ha pasado con algunos bancos regionales, se veía que todavía había un espacio para la valorización en los índices. Miren ustedes cómo el flujo de dinero la semana pasada se fue no solamente al large cap, que es particularmente acciones, digamos, de alta capitalización bursátil, donde están las del Standard & Poor's 500, pero también la gente está invirtiendo en otros sectores, incluso en acciones globales, también en bonos. O sea, se está viendo la semana pasada un reingreso de flujos que estaban tal vez muy parqueados en renta fija, digamos, en más money market y en estas alternativas, digamos, un poco más defensivas, como el mercado se vuelca por esta gran batería de información que viene durante esta semana. Entonces, por supuesto que es una semana clave, y la gente empieza a hablar. Tenemos un Standard & Poor's que está cerca de los 6.800, 6.900 puntos ya. Estamos solo a 100 puntos de una barrera psicológica muy importante, que es los 7.000 puntos. Sobre estos 7.000 puntos del Standard & Poor's les quiero mencionar, hace solo un mes, BMO había pronosticado que el Standard & Poor's iba a llegar a los 7.000 puntos, pero a fin de año. Y al BMO se le sumaron algunas otras entidades. Estoy hablando esto hace un mes. A ellos se pegaron Goldman Sachs, se pegó algunas otras entidades que en este momento no recuerdo. Y esta semana pasa que el número de los 7.000 ya no lo están viendo para fin de año. Lo que se está mencionando es que si muy seguramente se materializa todo lo que les acabo de mencionar,
si el día mañana después de la reunión, vuelvo y reitero, mañana miércoles después de las 5 p.m. ya vamos a tener todo el panorama absolutamente claro. Esas tres compañías entregan resultados muy bien, Meta, Microsoft, Alphabet, y el mensaje de Jerome Powell es bueno, ahí ya podríamos tener un jueves muy cerca a los 7.000 puntos. Pero adicionalmente, si el día viernes en la mañana, después de haber conocido los resultados de Amazon y Apple, son buenos, y a eso le suma una inflación básica positiva, el número de 7.000 podría pasar derecho. Entonces, por esa razón, creo yo que los inversionistas, digamos los que han estado como muy reácidos, porque pues obviamente yo entiendo la preocupación de muchos, oiga, estamos en niveles máximos, sí, claro, estamos en niveles máximos, pero la situación particular de este mercado hoy en día es totalmente diferente. Es difícil, es complejo diferenciar cuando el mercado o las compañías mejor están realizando y anunciando inversiones multibillonarias, AMD, Nvidia, entre otros, en una nueva tecnología. Eso está ocurriendo en este momento, versus algún evento pasado donde también estábamos en máximos históricos, pero tal vez no había un sustento, ¿no? Y sí, las valorizaciones, las veces en las que se negocian las acciones comparadas con su precio histórico, sí, están altos. Eso es cierto. Entonces, frente a este escenario, lo más prudente en el caso de los que ya estamos invertidos y que seguimos mirando es conocer muy de cerca cuáles son los momentos específicos donde debemos replantear tal vez la estrategia, ¿no? Existe un miedo en el mercado, miren ustedes, y es que han habido inversionistas que generalmente no se pronuncian. Esta mañana de manera particular, Cathie Woods, que no puedo decir que es de las mejores inversionistas del planeta, pero sí, por supuesto, tiene unos activos bajo administración muy grandes, y ustedes lo saben, gente que ha invertido con ella 80 billones de dólares ha perdido más del 70% de su capital, pero pues independientemente de eso, administra muchos recursos. Y sale ella a decir, el mercado está sobrevalorado, eso no es nada nuevo, no nos está diciendo una información nueva. Y porque está sobrevalorado, es decir, porque se está negociando muchas veces el price earning o cualquier otro valor o ratio que ustedes le quieran calcular, claro, existen múltiplos que están arriba, pues simplemente porque están arriba, pues es fácil decir que se van a desvalorizar, pero no hay un argumento, digamos, como yo diría un argumento más fundamental en este momento para decir que puede haber un retroceso en el mercado. Ese fundamento claro que existe y por supuesto que lo tenemos presente. Lo que ocurre es que por probabilidades que ocurran esos eventos en este momento, pues tal vez desde nuestro punto de vista, con todo el respeto, pues simplemente queremos decir, no le damos una alta probabilidad a que eso ocurra. No quiere decir que no lo tengamos presente. Vamos a analizar esos tres escenarios en la actualidad y como ven, estamos tratando siempre de ir mirando cómo nos van estas predicciones del Standard & Poor's, tenerlo un poquito más claro de manera histórica. El escenario actual es este, el escenario base, es el escenario donde el CPI o la inflación base, el PCE, perdón, está muy en línea con lo que ocurrió con la inflación que ya conocimos la semana anterior. Pues pensamos que con lo que les mostramos del precio de la gasolina, con una inflación que se esperaba en 3.1 y esta inflación que sale en 3, pues no tendríamos argumentos para pensar que la inflación base que se va a conocer el viernes se va a disparar. Fíjense que no hay argumentos para pensar lo contrario. Podría pasar, claro, pero tal vez la probabilidad es baja. Y si la Reserva Federal corta sus tasas de interés con argumentos claros de que pueden ir una alta probabilidad de más recortes en el futuro. Simplemente con ese escenario base, sí podríamos ver el Standard & Poor's tocando los 7.000 puntos. Estamos solamente a 100. De verdad, eso no es prácticamente nada. Entonces eso lo podríamos ver. Ese es el escenario base, es algo muy claro. Pero ¿qué pasa?
que si a ese escenario base usted le suma que las compañías, estas 5 compañías, entregan resultados muy buenos, fíjense ustedes que ya lo vamos a saber mañana en la tarde, entregan resultados muy buenos y adicionalmente Trump y Xi, perdón, anuncian un acuerdo comercial que ya vienen, ustedes han venido escuchando muchos preacuerdos y que Trump está diciendo que todo va por buen camino, etcétera. Pero si eso se ratifica el viernes o tal vez nos toque esperar hasta el sábado, si eso se ratifica, pues hombre, fíjense que son simplemente argumentos muy lógicos. Pues es claro pensar que muy posiblemente el 7000 pase derecho y vayamos a visitar muy rápido ese 7200. Sin embargo, la probabilidad de que eso ocurra, digamos que todo sea perfecto, pues tampoco es que sea tan alta, ¿no? Solamente le damos una probabilidad del 15%. Podría ocurrir. En otras palabras, que si todo es perfecto, lo que va a ocurrir la próxima semana es que todos estos que vienen diciendo les va a tocar retractarse y salir a comprar más caro. Es así de fácil, simple, lo que va a ocurrir. La probabilidad más alta de que esos eventos ocurran realmente está acá. Sin embargo, la zona de riesgo, ¿cuál es? Pues la vamos a empezar a experimentar mañana también en la tarde. Mañana en la tarde, el escenario negativo, que la probabilidad es baja que ocurra, pero por supuesto que la debemos tener presente. El escenario negativo va a ser donde Powell diga, la inflación está bien, pero nos preocupa muchísimo más el empleo de lo que nos ocupaba el mes pasado. Nos preocupa que el empleo en algún momento empiece a impactar algunos otros factores como el crecimiento económico y que el año entrante el crecimiento vaya a ser menor al esperado. Ese tipo de discursos empiezan a dañarnos la fiesta, si lo puedo llamar así, y que ocurra que estas 3 empresas que entregan resultados mañana en la tarde, pues hombre, entreguen resultados peor a lo esperado. Se va a poder ver en los contratos de futuros del Standard & Poor's y los contratos del Nasdaq mañana en la tarde. Eso ya no nos empieza a dejar tan cómodos porque ya nos toca esperar hasta el día viernes. Vuelvo y reitero eso. Y si el viernes pasa por alguna razón que Amazon y Apple el jueves en la noche y el viernes en la mañana tenemos una inflación que sea una inflación base que sea más alta y desafortunadamente estos resultados son malos, muy, muy improbable porque les recuerdo, el 86% de las empresas que ya entregaron resultados, han superado las estimaciones de los analistas y por eso es que yo no le puedo dar fuerza a esa tesis, ¿ya? Porque ya hay argumentos que nos dicen que les ha ido muy bien, pero puede ocurrir y desafortunadamente lo que pasaría el día lunes, y aparte de eso Trump y Xi pues resultan agarrados en Corea, no hay acuerdo, pues efectivamente vamos a tener una caída muy fea el día lunes. Si ven los dos escenarios, digamos, tan claramente opuestos, pero espero que mis argumentos sean lo suficientemente contundentes para que ustedes entiendan por qué estamos y continuamos con el lado bullish, y ahí vamos a estar. Los resultados del portafolio los vamos a tener la próxima semana, el próximo martes, en el comité, donde vamos a ver cómo nos fue en el mes de octubre. Ahora, pasemos a la parte técnica. Desde el punto de vista técnico, sí seguimos viendo exactamente lo mismo, no debería cambiar, pero sí han ocurrido modificaciones en los sectores que transan el Standard & Poor's. Para los que nos están siguiendo, pues todas las semanas, pues yo sé que tienen en la cabeza los sectores que estábamos invirtiendo, los que no, y para esta semana han disminuido los sectores que no nos muestran señal clara de entrada y son solamente 2. El sector financiero, les recuerdo, el sector financiero ha sido golpeado por esos impagos que se presentaron en California, particularmente los bancos regionales. Existe todavía ese temor que si eso se puede convertir en una burbuja de impagos que vaya a afectar a los bancos ya nacionales. Goldman Sachs lo dice esta mañana, no nos preocupa, creemos que el sistema financiero es totalmente robusto, pero lo cierto es que desde el punto de vista técnico
Por ahora, preferimos no tener una sobreexposición en el sector financiero. Y el sector de energía, pues prácticamente ha estado igual. Tenemos un petróleo, un WTI, que está ahí sobre los $60 el barril, prácticamente muerto, no lleva más anuncios. No se ve en el corto plazo que vaya a ocurrir algo diferente realmente. Creo yo que tal vez la, la que se llegara a materializar ese temor, ese pequeño temor que ustedes saben, tenemos una probabilidad del 15% que ocurra, y es que Trump y Xi de pronto no llegaran a algún acuerdo. Eso obviamente podría tal vez impulsar los precios del crudo y bueno, de todas las materias primas. El oro, les recuerdo que está retrocediendo en los $4,000. Yo creo que ese tipo de commodities tal vez podría presentar algún tipo de valoración. Pero desde el punto de vista macro, pues el panorama yo creo que es totalmente transparente. No se espera una mayor demanda el próximo año. Por tal razón, la oferta pues está estancada y pues no se prevé un incremento fuerte en petróleo. Por esa misma razón, pues no vemos por qué haya que invertir en este momento, por lo menos en compañías del sector de energía. No hay como un valor ahí gigante. Eso, amigos, es toda la información que les quería presentar. Les recuerdo, días muy claves esta semana, los invito a que estén muy pendientes. Mañana, 4 o 5 de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde, el día viernes antes de la apertura del mercado. Allá vamos a tener 80 o 90% de la información que hace falta para el mes. Y es clave porque ya esa información, como les dije que si es así, esta información es clave del trimestre. Ya si hay un acuerdo comercial China-Estados Unidos, si la Fed tiene claro el panorama, si efectivamente tuvimos una inflación controlada, la Reserva bajó las tasas y si tenemos resultados corporativos de este trimestre súper buenos, pues hombre, ahí ya no hay nada más sino esperar el rally de Santa Claus. Esperemos que así sea. Si no, como siempre, estamos preparados para bajar un poco el portafolio. Bueno, feliz semana para todos. Gracias.